Muy buenos días, queridos alumnos del Colegio Kennedy. Continuando con las clases virtuales, en esta vez me ha tocado en el tema de personal social el tema ¿para quiénes los derechos en el Perú colonial? Muy bien. Entonces, la clase anterior tenemos en cuenta cómo es que con la muerte de Atahualpa y las demás autoridades del Imperio Incaico, los españoles toman el control de la colonia, en especial todo el territorio de Sudamérica y netamente Perú. Entonces, dentro de la época colonial, ¿cómo fue desarrollándose los derechos en la sociedad peruana? Justamente eso es lo que vamos a tocar hoy día, hasta entender bien el tema. Queremos llegar a entender esa historia para luego entender la realidad actual, cómo es que los derechos en la actualidad desde esa época se han venido gestando. Entonces, queridos alumnos, comencemos el día de hoy explicando ¿para quiénes los derechos en el Perú colonial? Número 1. No había derechos para los peruanos naturales. ¿Quiénes eran los peruanos naturales? Como dijimos, los nacidos en Perú, los indígenas, los descendientes de la raza incaica. Entonces, para ellos, ningún derecho, no había. Entonces, ¿para quiénes sí había derechos? Los españoles ya se creían dueños del Perú. Y como invasores de acá del territorio peruano, ellos comenzaron a hacer y deshacer las cosas a su antojo, a su gusto. Comenzaron a adueñarse de las chacras, los terrenos, extensiones grandes, regiones enteras se repartieron los españoles, departamentos grandes, provincias enteras se repartieron tierras, se repartieron hasta se agarraron los animales de los indígenas, lo esclavizaron a los indígenas. Miren, los indígenas o descendientes de la nobleza incaica solo eran empleados y empleadas, trabajadores gratuitos sin pago. Imagínense ese derecho que tenían los españoles. Y los lugareños sin derecho, ni al pago y seguramente ni al buen trato. Miren, el rey de España puso su autoridad en Perú. ¿Quién? Su representante, un virrey. El virrey implantó leyes solo a favor de los españoles. ¿Y dónde están los derechos de los descendientes de la nobleza incaica en el Perú? ¿Y dónde están los derechos para los indígenas, demás habitantes peruanos? Cero. Dice, solo era a favor de los españoles que vinieron de España. ¿Qué más? Dice, la sociedad de privilegios, o sea, la vida social en aquella época, en el Perú colonial, dice, era una sociedad llena de privilegios. O sea, solo para los españoles eran los privilegios. ¿Como cuáles? Acaparaban los cargos públicos y los buenos
pagos, los buenos sueldos dentro de esos trabajos. Autoridades de uno y otro tipo, trabajos de servicio al rey, al virrey, eran bien pagados. Pero solamente ¿quiénes ingresaban allí? Los españoles. ¿Qué más? Decían, las propiedades comenzaban a ser distribuidas, vendidas o rematadas. El negocio solo era entre españoles. No hacían ningún trato comercial con los indígenas o descendientes de la nobleza incaica, a pesar que de ellos eran las chacras, los terrenos. Miren, en su propia casa hacían su negocio los que habían invadido, vendiendo terrenos que no les pertenecían a ellos, haciendo negocio. Miren, ¿cómo se habrán sentido los lugareños? ¿Cómo se habrán sentido los peruanos? ¿Qué más, qué privilegios más tenían los españoles? Tenían las posibilidades de buena educación. Miren, hasta eso, solo para ellos. En el Perú comenzaron a fundarse instituciones educativas, colegios, universidades. ¿Para quiénes nomás? ¿Para indígenas? ¿O para descendientes de la nobleza incaica? Nada, solamente era para los españoles. Por eso era una sociedad de privilegios para la raza blanca, para la raza española que llegó a América, Perú, a Sudamérica. Y finalmente vemos acá la triste realidad, cómo es que terminan los derechos de los lugareños pisados en el suelo. Dice: los indígenas no tuvieron oportunidad de progreso. Para salir adelante uno tiene que trabajar, ¿verdad? Y trabajando uno consigue su riqueza, su economía, su dinero para subsistir en este mundo. Y con eso puede adquirir cosas, productos para su alimento. Puede adquirir cosas para necesidades en la casa familiar. Miren, y si no tenían esas posibilidades de trabajo, oportunidades de trabajo, los lugareños, los peruanos, los descendientes de los incas, tenían derecho a esas cosas, pero los españoles se lo daban esas cosas. Simplemente no querían darles, porque si le daban a ellos otra oportunidad para crecer, desarrollarse, y tenían miedo de que se rebelen de nuevo contra ellos y les voten a su pueblo, ¿no? a Europa, a España, ¿ve? Entonces, es la triste realidad. Esa es la verdadera historia del Perú, queridos alumnos, y la verdadera historia de los derechos en el Perú. ¿Para quiénes nomás eran los derechos en el Perú colonial? Miren, terminamos con esta explicación. Los indígenas no tuvieron oportunidad de progreso ni educación. Si no tienes educación, no eres nada. Así era la ley. Solo el que tenía educación podía salir profesional o técnico en alguna habilidad laboral de trabajo, y era contratado, era bien pagado, era bien visto acá dentro de la vida social en la época colonial. Pero si ellos no le daban esa oportunidad de educarse, de pisar un colegio, tener un estudio universitario, pues se les fue todo en la vida. Se les fue todos sus derechos. Entonces, la vida en la época colonial para los indígenas fue dura, fue cruel. Ellos veían, dentro de sus ojos les servía la sangre, porque había mucha injusticia, mucho abuso colonial español contra ellos en su propia casa. ¿Se han dado cuenta qué estaba pasando con los derechos humanos en el transcurso de la historia del tiempo? En la época inca
había derechos, deberes, leyes. Pero en la época colonial se malogró todo eso. ¿Y qué sucedió? Miren la historia. Entonces, queridos alumnos, esto es un tema para reflexión, para valorar nuestra educación. Con nuestra educación vamos a conocer nuestros derechos, nuestros deberes, vamos a aprender a respetar las leyes, vamos a saber respetarnos entre seres humanos, dentro de la familia, dentro del colegio, dentro de la comunidad, dentro de la ciudad. Entonces, queridos alumnos, este tema que nunca se les olvide, toda su vida, y siéntanse orgullosos de ser descendientes de una raza importantísima, una raza muy educada, una raza inca. Muy bien, queridos alumnos, entonces proseguimos con el tema, viendo los videos más para luego dialogar.